les damos una cordial bienvenida a su programa XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Para nosotros es un verdadero gusto informarles sobre temas para el cuidado de su salud y de previsión social. Además de darles a conocer sobre todos los beneficios con los que cuentan al estar afiliados al IX. En el reportaje de la semana tenemos importante información, ya que conoceremos más sobre las secuelas causadas por el COVID-19. Todo esto a continuación con el doctor Edwin Cambranes. Hoy, un tema de interés, el síndrome post-COVID. ¿Qué tenemos que saber después de la enfermedad? Hemos hablado mucho sobre las secuelas que está dejando, pero obviamente no hemos tenido la oportunidad de tipificar realmente los signos clínicos y las patologías que está dejando la enfermedad. Recordemos que entra por nuestros pulmones, entonces el órgano principal afectado es nuestro pulmón. Luego entra la circulación y ahí donde afecta los órganos blancos. Eso entiéndase el páncreas, el cerebro, el hígado, los riñones. Todas esas secuelas son físicas y lo importante es que también hay secuelas psicológicas. ¿A qué me refiero? Cuando entran específicamente la ansiedad, el estrés, la preocupación, recordemos que el virus realmente nos deja miedo a morir. Y todos los que han padecido la enfermedad de estar en el intensivo, de estar en enfermedades con oxigenoterapia, hemos comprobado que efectivamente mantenemos ese miedo, esa preocupación. Y peor aún, tenemos el temor de infectar a la familia, de infectar a las personas que queremos y que en un momento dado pueden afectarse con una mortalidad que esperemos no se dé. Cuando entra en nuestro sistema nervioso central, el cerebro, hemos visto que hay un poquito de demencia, un poquito de fatiga mental, un poquito de olvido de las cosas, y eso viene a complicar un poco porque nos deja todavía como un letargo, como un sueño, como algo que nos inquieta para poder pensar bien. Cuando entra en nuestro pulmón, sabemos que lo más afectado y lo más complicado es que nos puede dar una fibrosis pulmonar, una apnea de sueño, problemas de que nuestro pulmón sentimos todavía la opresión de nuestro pecho, la fatiga, la disnea y sobre todo la falta de aire. Creo que es importante cuidar nuestro páncreas. El páncreas, recordemos que tiene el manejo de la insulina, que es una hormona que maneja el azúcar en nuestro cuerpo. Por eso hoy por hoy hemos visto que las comorbilidades que más afecta el virus del SARS-CoV-2 es la diabetes, la hipertensión y pues obviamente los órganos blancos como riñón, hígado y cerebro. Creo que es importante que las secuelas del post-COVID las podamos llegar con los médicos y tratar de avisar que efectivamente están en nosotros. No debemos pensar de que como ya nos dio, no nos puede volver a dar. El virus hoy por hoy está mutando y está dando muchas complicaciones y es donde tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente una cepa y otra cepa pueden estar mutando cuantas veces suceda. ¿Qué debemos de cuidar? Por favor, las personas que ya están vacunadas no deben de confiarse que el virus no les va a dar. Posiblemente a todos los guatemaltecos nos va a dar el virus hoy, mañana o pasado. Pero lo que debemos de evitar es que el sistema de salud, los hospitales, se colapsen, puedan entrar prácticamente en donde ya no haya oxígeno, en donde ya no haya tratamiento y que debemos evitar todas las secuelas y complicaciones que esta enfermedad está dando. Hoy mi recomendación es que no tengamos miedo, pero que a la vez nos cuidemos tanto al paciente a la tercera edad, a nuestros niños y a nuestras embarazadas. Recordemos que hace un año ellos no salía ninguno. Ahora hay libre albedrío y ese es lo complicado. Aunque no haya toque de queda, aunque no haya una ley que nos exija que nos quedemos, por favor, papá o mamá, mantengan a sus familiares y a sus personas que ustedes quieren dentro de casa, dentro del sistema familiar, con las protecciones del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de gel,
Y, por favor, si no tienen que salir, no salgan. En el consejo médico de esta semana, el Dr. Roger Hill nos informa cuál es la situación actual del COVID-19 en Guatemala en torno a los niños. Hoy vamos a hablar de la situación actual del COVID-19 en Guatemala en niños y adolescentes. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la fecha hemos atendido hasta 23 pacientes en estado crítico en la unidad de Tecún pediátrico. Desde que se han detectado las nuevas variantes Delta, Gamma y Mu, hemos visto una variación en la presentación de los signos clínicos en los pacientes pediátricos. El año pasado, en el 2020, pues los niños tenían una enfermedad relativamente leve, se recuperaban más rápido. Hoy pueden tardar hasta 3 o 4 semanas dentro de una unidad de cuidado crítico, y es porque han empezado a debutar con otras manifestaciones que no se presentaban, síntomas neurológicos como convulsiones o epilepsia, manifestaciones a nivel de la piel y órganos. Hay un síndrome que se llama trombocitopenia trombótica, que esto lo que consiste es que va a bajar el número de plaquetas que sirven para la coagulación de la sangre. Los niños pueden empezar a sangrar, y estas han sido manifestaciones que no nos esperábamos, es decir, las variantes han venido a provocar una situación crítica en nuestros niños. Una de las situaciones que ha exacerbado el problema son las madres que consultan a la emergencia y no quieren dejar a sus niños en forma temprana. Después regresan y regresan con las complicaciones que anteriormente mencioné. Y es por eso que quiero hacer un llamado a todos los padres de familia que consultan con sus niños de COVID. Los pediatras y los infectólogos pediatras estamos capacitados para poderlos atender. Sabemos que no es fácil dejar a un niño o una niña solos, pero es necesario para su atención en una unidad de cuidado crítico, debido a que su sistema inmunológico es inmaduro y por lo tanto no sabemos cómo se va a comportar. Han fallecido a la fecha en menos de un mes 10 niños. Y esto se pudo haber evitado si se hubiera aceptado dejarlos ingresados. Creo que es necesario un llamado a la atención también a que no es conveniente en este momento pensar en un retorno presencial a clases, que los padres de familia en sus casas vigilen también los juegos de grupos en niños, ya que se han detectado niños positivos cuyos padres están negativos, es decir, no hay nexo epidemiológico. Y esto sucede porque muchas veces son los hermanos los que llegan a casa y tienen el contacto más cercano con sus hermanos más pequeños. Y esto lo menciono porque el 75% de los niños que han fallecido son menores de un mes de edad. Ahora, ¿qué pasa con los niños de 12 a 17 años de edad? La vacuna Pfizer fue recientemente aprobada para su uso en este grupo etario. En muchos países, incluyendo Estados Unidos, El Salvador y ahora Honduras recientemente, se empieza a vacunar contra este grupo. ¿Por qué? Porque las variantes de COVID han dado manifestaciones graves en niños en esta edad. Por lo tanto, es necesario que se empiece a vacunar a niños a partir de los 12 años. Dependemos mucho de la cantidad de vacunas que tengamos y hay que ser específicos en que la vacuna que está aprobada es la vacuna Pfizer. Las otras vacunas solo pueden ser utilizadas a partir de los 16 años en el caso de Moderna y de los 18 años en el caso de AstraZeneca. Pero tenemos una vacuna, hay que empezar a utilizarla. En niños menores de los 12 años, es decir, de los 6 a los 12 años de edad, las vacunas están en fase 2 en estudio, por lo tanto todavía no pueden ser utilizadas de forma permanente o segura. Pero por lo menos en este grupo es fundamental usarlas para disminuir la cantidad de niños que han sufrido COVID grave, que en Estados Unidos incluso es 4 veces más alto
el porcentaje de niños infectados en relación al año 2020. El doctor Roger Gil también nos da a conocer por qué es tan importante la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con el COVID-19 en Guatemala y las mujeres embarazadas? Con las tasas tan bajas de cobertura que tenemos con 2 dosis de vacuna, la mujer embarazada es una mujer más susceptible de adquirir una infección grave, ya que anteriormente no se conocían los efectos adversos que podía producir la vacuna en ellas. Hoy en día el Comité de Prácticas en Inmunización, el CDC y la OPS ya han aprobado el uso de la vacuna Pfizer en mujeres embarazadas a partir de los 18 años de edad. Ellas requieren el uso de 2 dosis de vacuna con un intervalo de 21 a 28 días de esta vacuna. Son vacunas seguras, no van a producir ningún daño ni a la mujer ni al bebé. Son vacunas que pueden ser aplicadas a partir de la 13ª semana del embarazo, es decir, a partir del 2º trimestre del embarazo. Son vacunas que la mujer que está dando de lactar también puede utilizar y son vacunas que en una mujer que no ha tenido bebés puede recibir porque no producen ningún problema genético, no producen ningún problema reproductivo y al contrario, salvan vidas. La vacuna contra COVID-19 es una vacuna que fue estudiada muy profundamente en el grupo de mujeres embarazadas. Es un grupo muy vulnerable y hoy día es el grupo hacia el que debe estar dirigido el uso de la misma. Es necesario que alcancemos tasas de cobertura altas en las embarazadas, ya que esto ha estado relacionado con la cantidad de bebés que han nacido con COVID y cuyo pronóstico es muy malo. Ha sido necesario muchas veces resolver embarazos cuando las madres tienen 28 o 30 semanas de embarazo, estando ellas ventiladas debido a que ellas corren un alto riesgo de muerte y hay que procurar salvar al bebé. Sin embargo, el pronóstico incluso en los bebés es malo. Lo que queremos evitar es, teniendo una vacuna, por favor, infórmense bien. Los protocolos a nivel mundial están establecidos. Vacúnese si usted está embarazada. Eso va a evitar la muerte suya y la muerte de su bebé. A partir de la semana número 13 de embarazo, puedes acudir por tu vacuna contra el COVID-19. Recuerda consultarlo con tu médico y registrarte en el link del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En Unidad Médica continuaremos conociendo sobre la diabetes mellitus y cómo esta afecta en la calidad de vida de las personas. Además, ¿por qué es tan importante extremar las medidas de prevención del COVID-19? Como endocrinóloga, mi especialidad son todos los trastornos hormonales, dentro de ellos diabetes y obesidad. El día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de diabetes. ¿Qué es diabetes? Diabetes es un trastorno por el cual desarrollamos resistencia a la insulina o déficit en su secreción. Es decir, cada vez que nosotros ingerimos alimentos podemos consumir 3 grupos: proteínas, lípidos o grasas y azúcares o carbohidratos. Los alimentos son fuente de energía. Una vez que ingerimos los alimentos, la glucosa va a subir en nuestra sangre, es decir, va a haber azúcar en la sangre. Esto va a tener que llegar a las células para convertirse en energía, que nos va a permitir hacer todos nuestros procesos metabólicos, incluso respirar o que nuestro corazón pueda latir, pero también nos va a permitir tener energía para hacer todas nuestras actividades. La azúcar o la glucosa no va a poder ingresar solita a la célula, necesita la ayuda de la insulina. La insulina se secreta en el páncreas.
Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, sube la glucosa o azúcar en la sangre y nuestro páncreas va a secretar insulina que la va a acompañar y va a permitir que pueda entrar a las células. Ahí se va a convertir en energía y vamos a poder realizar todos nuestros procesos. Sin embargo, algunos pacientes por alguna predisposición genética desarrollan un proceso autoinmune en el que su cuerpo ataca al páncreas y deja de producir insulina. Esto se conoce como diabetes tipo 1. Esta es la minoría de las personas que están con diagnóstico de diabetes. Sin embargo, hay algo muy frecuente y que ha venido en incremento en los últimos años, ya que tenemos estilos de vida más sedentarios y mala alimentación. Esto se conoce como resistencia a la insulina, que puede llegar a desarrollar diabetes tipo 2. En este caso, cada vez que ingerimos alimentos altos en azúcares, la insulina ya no alcanza para acompañarla e ingresarla a la célula y también los tejidos periféricos empiezan a desarrollar resistencia a la insulina. En este caso, los niveles de azúcar o glucosa empiezan a quedar más altos en sangre y esto va a estar circulando en nuestro cuerpo constantemente. De manera que los nervios se van a ver afectados y a largo plazo podemos desarrollar complicaciones como neuropatía diabética, retinopatía diabética, problemas renales en el que el riñón va a dejar de funcionar y filtrar los tóxicos del cuerpo. Esto se conoce como nefropatía diabética y también puede incrementar nuestros riesgos cardiovasculares y ser un factor de riesgo para infartos. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo actualmente de COVID-19, también el ser diabético o vivir con diabetes nos da un factor de riesgo para desarrollar complicaciones tanto pulmonares como sistémicas e incluso llegar a fallecer. Los pacientes que viven con diabetes debemos de ser muy cuidadosos, mantener un estilo de vida saludable y una buena alimentación para tener un poco más controlada nuestra enfermedad. Además, visitar a nuestro médico, en este caso un especialista en diabetes, que debería de ser el endocrinólogo o en su defecto un médico internista, para que vaya titulando y encontrando el tratamiento adecuado para cada paciente. ¿Por qué es importante estar en metas? En el contexto actual, se ha demostrado que los pacientes con obesidad que pueden tener trastornos en el metabolismo de la glucosa, además de los pacientes con diabetes, han desarrollado muchas complicaciones al adquirir la infección por el virus del SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19. Estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones pulmonares, necesitar un aparato para poder mantener su respiración, hacer fallo multiorgánico, es decir, complicaciones en todo nuestro cuerpo e incluso llegar a fallecer. Otra de las medidas que gracias a Dios ya contamos con el apoyo es la vacuna. Esto nos va a prevenir que desarrollemos complicaciones. Entonces, mantener un estilo de vida saludable, cumplir con nuestro esquema de vacunación y acudir a nuestro médico va a hacer que estemos en metas de control y que prevengamos complicaciones de diabetes. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en apoyo y seguimiento al Plan Nacional de Vacunación y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, busca una mayor cobertura de la población inmunizada. Y es por esto que a todas las personas no afiliadas que se presenten voluntariamente a nuestros centros de vacunación podrán tener acceso a la vacuna contra el COVID-19. A todas las personas que visitan el servicio de oftalmología en el Hospital General de Accidentes, les pedimos que para que su visita sea eficaz, rápida y segura, sigan las siguientes recomendaciones. Y estamos aquí para darles algunas recomendaciones. Aún estamos en época de alerta roja por el COVID. Importante usar su mascarilla adecuada, en adecuada posición todo el tiempo aquí en el hospital. También pueden traer algún acompañante en el caso de que tengan algún paciente con alguna invalidez o con alguna discapacidad o un adulto mayor. Luego recordar importante también que tenemos programa de cita escalonada. Eso quiere decir que empezamos nuestras labores a partir de las 7 de la mañana y posteriormente cuando digan su carnet la cita, ahí van a poder ustedes ingresar 30 minutos antes a un toldo. En ese van a esperar unas primeras salas de espera y luego van a ingresar ya al área de consulta externa
En el área de consulta externa tenemos un aforo mínimo también, así que por favor es importante respetar esa en el área de oftalmología. También hay pacientes citados para hacer hisopado y el hisopado van a entrar directamente al toldo y luego al laboratorio, entonces no ingresarán ese día a la consulta externa. Si salieran positivos ese mismo día se les va a indicar por vía telefónica para que no ingresen al hospital y se les dé su tratamiento si es necesario por un familiar que venga a traer las recetas al día siguiente. Hagamos de su visita al hospital una visita adecuada, eficiente, eficaz, así que depende también de ustedes que nos puedan ayudar para estar en la cita puntual, ni antes ni después, con las condiciones que ya describimos anteriormente. ¿Por qué es tan importante tener a LICS en nuestras vidas? Porque contamos con el apoyo del instituto desde el momento en el que nacemos, durante toda nuestra vida laboral, y como pensionados recibimos atención médica y un retiro digno. El LICS cuenta con dos grandes programas, el programa de EMA y el programa de IBS. Por el programa de EMA, los afiliados están protegidos por los riesgos de enfermedad, maternidad y accidentes, en general y no solo laborales. Adicional, reciben un subsidio por el tiempo que dura la suspensión de labores hasta por 39 semanas. En el programa de IBS, los afiliados están protegidos en el presente por el riesgo de invalidez, están protegiendo a sus familias por el riesgo de sobrevivencia y están garantizando un retiro digno aportando por el riesgo de vejez. Pero en este programa no solo se recibe una pensión mensual, se recibe además un bono de 300 quetzales en el mes de julio y en el mes de diciembre un bono de 500 quetzales y aguinaldo. Los pensionados reciben atención médica y a su fallecimiento la familia recibe un apoyo económico. ¿Cómo se dividen las aportaciones al LICS? El trabajador aporta tanto al programa de EMA como al programa de IBS. En el programa de EMA, sobre el salario del trabajador se aporta el 3% y el patrono aporta el 7%. En el programa de IBS, el trabajador aporta el 1.83 y el patrono el 3.67. Tenemos en total que como trabajador se aporta el 4.83 y el patrono el 10.67. Es una pequeña aportación para tan grandes beneficios. Por eso es importante que en el presente y en el futuro tengamos a LICS en nuestras vidas. Continuamos administrando las dosis a los adultos mayores, a los enfermos crónicos y a los maestros que aún no se han vacunado contra el COVID-19. En esta época de la pandemia por COVID hemos visto mayor enfermedad renal, porque las personas a veces ya no se están cuidando como antes y entonces las enfermedades han progresado y hay más personas que requieren tratamiento de diálisis. El virus en sí afecta el riñón, es el segundo órgano más afectado después de los pulmones por el virus del COVID. Las personas que han sobrevivido a los eventos, a las pautas del COVID, pueden tener después enfermedad renal. Estas vienen a ser personas de riesgo y tienen que hacerse un examen de orina y un examen de creatinina y nitrógeno de urea por lo menos cada 6 meses para ver cómo están sus riñones. Los pacientes que están en terapia de diálisis son pacientes que tienen más riesgo de tener COVID severo. O sea, que a ellos no les va a dar un catarro, no, que son los que van a venir a parar al hospital. Para evitar el contagio tenemos que tener las medidas que se han estado propagando por todo el país. El uso correcto de la mascarilla que nos cubra boca y nariz, una mascarilla que nos sella adecuadamente en la cara para que no haya filtración de aire, el lavado constante de manos, el uso de gel de alcohol si no tenemos agua y jabón para lavarnos y el distanciamiento social. Los pacientes que acuden a las unidades de hemodiálisis tienen que tener mayor cuidado de llevar estas medidas. Aunque tenemos protocolos para evitar el contagio, algunas veces tenemos personas que se pueden contagiar y en estas unidades donde conviven en un ambiente cerrado por 4 horas pueden contagiar a sus compañeros de tratamiento. Si presentan algún síntoma,
fiebre, tos, dificultad para respirar, deben acudir al hospital a que se les haga el examen. Si son positivos, en el hospital se les sigue brindando su tratamiento de hemodiálisis, como comúnmente lo están haciendo, y se les da todo su tratamiento médico para poder sobrellevar esta enfermedad. Y es muy importante recordarles, el paciente con enfermedad renal es un paciente de alto riesgo, por lo cual necesita estar vacunado. En todas las unidades de hemodiálisis les pueden indicar el puesto de vacunación más cercano a ustedes para que puedan tener sus 2 dosis de vacuna, y dependiendo cómo veamos que evoluciona esta enfermedad, el otro año tal vez un refuerzo, eso lo veremos después, pero es importante que reciban su vacuna. Con esto finalizamos una edición más de nuestro programa XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Les queremos recordar a todos que por favor nos busquen en las redes sociales como Noticias X y se actualicen de la información oficial acerca de la seguridad social.